Cuando quieres comenzar en YouTube, elegir una buena cámara al principio no es para nada fácil. En este vídeo voy a intentar explicar los tipos de cámara y lo que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir una cámara para empezar en YouTube. ¡Comenzamos! Hoy voy a contaros mi experiencia sobre las diferentes cámaras que he estado utilizando aquí en la plataforma de YouTube y cómo me ha ido más o menos con una y con otra para poderos ayudar para elegir una en concreto para vuestro canal en sí. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Media Tips, el canal sobre consejos de YouTube, tecnología y mucho más. Suscríbete para más vídeos de este tipo. Después de mucho tiempo en la plataforma de YouTube me he dado cuenta que al final creo que deberíamos centrarnos en tres tipos de cámaras que son muy interesantes para esta plataforma, ya sea la cámara del móvil, ya sea una cámara deportiva o una cámara reflex, ¿no? Vamos a ver, no descartes la cámara de tu móvil, porque muchos de vosotros estáis pensando, uy, es que la cámara de mi móvil... No, vamos a ver, no podemos descartar las cámaras del móvil, tampoco podemos descartar las cámaras deportivas, incluso para cosas que no son deportivas, cuidadito, y las DSLR o las cámaras reflex no son cámaras precisamente muchas veces ni que sean demasiado caras, o sea, tenemos una concepción de que son excesivamente excesivamente caras, y eso no siempre es así, y tampoco son demasiado complicadas una vez le pillas el rollo. Al final todo depende de vuestro presupuesto y necesidades, por eso he querido hacer en este vídeo ir de menos presupuesto a más presupuesto para que vosotros podáis ir eligiendo según lo que os podéis permitir. También os dejo aquí abajo en la descripción todos los links de todas las cámaras, etcétera, que vaya sacando en este vídeo. Las cámaras deportivas tipo GoPro no son ninguna tontería y muchas veces se descartan o por desconocimiento o porque nos creemos que son para cosas muy concretas. Vamos a ver, las cámaras tipo GoPro muchas veces son muy baratas y encima te dan una calidad de vídeo realmente buena. Y un detalle que me encanta es que el sonido normalmente suele escucharse muy bien a cierta distancia. Sobre todo se escucha bien si nos ponemos por detrás de la cámara GoPro, pero también por delante a una distancia relativamente corta y teniendo en cuenta de que esas cámaras tienen un ángulo bastante amplio, o sea, tú te puedes pegar prácticamente a la cámara y te está haciendo un plano medio, o sea, es una locura. Por lo tanto, vas a poder hacer bloguear tanto dentro como fuera realmente bien. Eso es un punto realmente importante. ¿Cuál es la cámara que yo suelo utilizar a día de hoy? Pues bueno, la que estoy utilizando a día de hoy es la GoPro más baratita. Ya sabéis muchos de vosotros que tengo otro canal que se dedica al mundo de los drones, es mi canal principal a día de hoy. Y en ese canal he podido probar bastantes cámaras deportivas, sobre todo para ponerlas en drones, etcétera, etcétera. Pero al final la que utilizo en el día a día, sobre todo por fiabilidad, etcétera, es la más baratita de GoPro. Ha salido un modelo nuevo, lo voy a dejar aquí abajo en la descripción, así que bueno, podéis echarle también un vistacito a ver si os interesa. Personalmente es la que más me ha gustado, pero tampoco tenéis que descartar cosas como la Xiaomi G, la SJ5000, etcétera, etcétera. Os dejaré muchísimos links aquí abajo para que le echéis un vistazo y así podáis comparar precios. El único problema que tienen este tipo de cámaras es que el plano es bastante, bueno, es el que es. No vas a poder jugar con los planos, en fin, sabes lo que te da la cámara y sabes lo que te ofrece. O sea, si te gusta ese tipo de plano y sobre todo si vas a bloguear o vas a hacer cosas para, yo que sé, para grabar en exteriores, etcétera, etcétera, al ser algo muy pequeñito la puedes llevar en el bolsillo y la verdad es que en comodidad no le gana a nadie. Para mí, de lo mejorcito que hay en cámaras deportivas, la que os estoy enseñando, sobre todo calidad-precio, y también, incluso si tienes un canal como el mío, ¿no? Como, bueno, con el que tengo en otro, en Mundo Dron, pues es muy útil, ¿no? Porque la vas combinando, yo concretamente las estoy combinando al final, todas las cámaras que te voy a enseñar las combino, porque la GoPro te da una calidad muy buena y puedes dar planos más dinámicos, etcétera, etcétera, que otras cámaras como las que voy a enseñar en este vídeo. Por otro lado tenemos las cámaras de los móviles. Cuidado con las cámaras de los móviles porque muchas veces las dejamos en un segundo lugar y a lo mejor te merece más la pena invertir en un buen móvil en vez de una buena cámara. Y esto es algo bastante controvertido, pero muchos de los youtubers ya bastante grandes, como por ejemplo los chicos de Tecnonauta, ya han hecho esto. O sea, muchos de sus vídeos se hacen con el móvil e incluso en Mundo Drone, como estaba diciendo antes, yo me dedico a intercalar vídeos con la cámara reflex, que es con la que estoy grabando ahora mismo, con la cámara GoPro o con la propia cámara del móvil. Y es que la cámara del móvil, según el móvil que tenga, ahora pasaremos a hablar de eso,
pues te da unas cositas que son realmente buenas. En la descripción os voy a dejar dos tipos de móviles. Un móvil de gama media, que está muy bien su cámara y encima es un pedazo de móvil. Y os voy a dejar también el móvil con el que estoy grabando actualmente y con el que utilizo actualmente, que es un móvil de gama alta, que es un iPhone 7. Vamos a ver, ¿por qué considero que los móviles son una muy buena herramienta para empezar en YouTube? Incluso si te quieres gastar un dinero bastante interesante, puede ser muy interesante comprarte un móvil de gama alta. Básicamente porque al final, si te acabas dedicando a esto o te quieres dedicar a esto, el móvil es tu principal herramienta de trabajo, es tu principal elemento que vas a estar utilizando continuamente, ya sea para subir imágenes a Twitter, para subir imágenes a Instagram, porque necesitas un móvil solvente para moverte por todas las redes sociales y cuidado, después si le haces un uso muy intenso. Y también porque después vas a querer hacer directos en YouTube, vas a querer hacer directos en Instagram, etcétera, etcétera. A día de hoy los móviles dan una calidad realmente buena, son muy versátiles e incluso le puedes poner ciertas ópticas. Vamos a ver, yo no soy precisamente una persona que le gusten demasiado las ópticas de los móviles, porque el móvil me gusta porque lo tengo metido en el bolsillo y para planos concretos lo puedo utilizar. Pero si vosotros solo vais a tener como única cámara el móvil, pues también os lo podéis ir planteando. Para mí, si quieres empezar en YouTube y tienes un dinero limitado o directamente ya tienes un móvil que grabe bien, yo directamente te digo que te vayas por el móvil. Y encima muchos móviles, por ejemplo el iPhone te lo permite, el Nexus te lo permite, muchísimos móviles te lo permiten, te dejan poner un micro externo. Es decir, este micro que tengo aquí ahora mismo, se lo puedo conectar al móvil. Así que se escucharía exactamente igual que me estáis escuchando ahora mismo. O sea, tendría una calidad de vídeo genial y tendría un pedazo de sonido. Por supuesto, lo vas combinando con iluminación, etcétera, etcétera, que ya comentaré en vídeos posteriores, y tenemos realmente una calidad realmente buena. Pero si lo que quieres es buscar máxima calidad, máxima profesionalidad, pero cuidado con sus limitaciones, pues lo que os recomiendo es una buena cámara reflex. Os voy a dejar ahora mismo la cámara que estoy utilizando aquí y también algunas cámaras de gama media más o menos que puedan ser muy interesantes para sacar el máximo rendimiento, el máximo jugo a YouTube y también a vuestros vídeos. ¿Por qué? Porque si queréis darle un toque bastante más profesional, etcétera, etcétera. Lo bueno de las cámaras reflex, ¿vale?, es que puedes ir mejorándolas poco a poco. Tú tienes un cuerpo inicial y después le vas comprando varios objetivos. Os voy a dejar también en la descripción los dos objetivos que a mí más me gustan, que son el 50mm para hacer planos, detalles, etcétera, etcétera, y un 10-18, que es un objetivo que es casi es un angular, es un gran angular, pero no llega a ojo de pez, es decir, que no te deforma demasiado la imagen. Y la mejor demostración que os puedo hacer de este objetivo es que este vídeo ha sido grabado con este 10-18. Por lo tanto, la verdad es que yo estoy realmente encantado y la verdad, la distancia que tengo ahora mismo entre la cámara y yo es realmente mínima. O sea, no sería... sí, es medio brazo, o sea, algo maravilloso para todos aquellos que nos grabamos solos. ¿El tiempo de aprendizaje con este tipo de cámaras es alto? Vamos a ver, tienes que acostumbrarte a ella. Tienen diferentes parámetros, tienen muchos parámetros y estas cámaras no están hechas para que tú te la compres y la pongas en modo automático. Para eso te quedas con la cámara del móvil, que te va a dar mejor resultado. Pero en una semana de uso yo te puedo asegurar que los conceptos básicos los vas a pillar. Los conceptos básicos son los de obturación, los del diafragma, los de la sensibilidad de la ISO, etcétera, etcétera. Con esos tres conceptos ya solamente, y después jugando con el enfoque, vas a conseguir algo que no te va a dar ni la cámara del móvil ni la cámara de la GoPro. Por eso te digo que es muy interesante si lo que quieres hacer es un vídeo muy profesional. Eso sí, estamos hablando de cámaras muy tochas, y que si quieres al final tener mucha gama de objetivos, pues te vas a gastar un dinero. No son tan caras como suele parecer, pero a la larga te desembolsas un dinero bastante interesante. Y nada, espero haberos sacado de duda un poquito sobre el tema de cámara. Yo creo que tenéis aquí gamas de cámara desde lo más barato hasta lo más caro. Incluso a lo mejor os habéis dado cuenta de que ya tenéis una muy buena cámara y no tenéis que iros a otra y no tenéis que desembolsar ese dinero y podéis gastarlo en otros elementos, que por cierto aquí en el canal os voy a traer, como elementos de iluminación, microfonía, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado el canal. Suscribiros para más vídeos en Media Tips y nos vemos en otro.
¡Chao!